de otros sistemas empresariales. Habría que decir que la ganadería familiar o la agricultura familiar no son, digamos, categorías censables, no aparecen en los censos así. Normalmente se hacen trabajos luego para saber cuántos productores, qué tipo de productores existen. También con los empresariales pasa algo parecido. Pero a partir del censo del 2002 hay un trabajo, que creo que está terminado en el 2006, de Edito Chasco, que hace una caracterización de los agricultores familiares, lo mismo que ganadería, si decimos agricultura en sentido más amplio, incluyendo todos los tipos, donde simplificando vamos a decir que existen tres tipos. Una agricultura familiar de subsistencia, asimilable al campesino, que en realidad vende excedentes, el grueso va para autoconsumo, es decir, vende, la Argentina vende para el mercado, pero apenas vende para el mercado. Después está... Perdón, Raúl, te voy a interrumpir. ¿Podrás poner Sí. en modo presentación? Ah, pensé que estaba, mira. A ver. Ahí está. Perdón. Después hay una agricultura familiar, que es el tercero, la agricultura familiar capitalizada, que es predominante en la región pampeana. Es decir, son productores familiares, de tipo familiar, pero que tienen un cierto nivel de capitalización en tierra, en maquinaria, en animales, y a diferencia de la primera. Y hay un grupo, que está el grupo 2, que es agricultura familiar en transición, donde es un grupo intermedio con cierto grado de capitalización, pero son, digamos, menor a la tercera que decía es predominante en la región pampeana. Perdón que me fui. No sé por qué se me va, perdón. Ahí está. Lo importante de la agricultura familiar para lo que tiene que ver el desarrollo rural y digamos, el crecimiento de las regiones es que viven en el territorio, viven en el campo, en una población cercana, pero están ahí, ¿no? Y realmente consumen en el territorio, desarrollan toda su actividad en el territorio. Eso es muy importante. Hay que decir que hay que decir que una explotación familiar es diferente a una empresa, ¿no? Aquí tenemos la costumbre de hablar del campo como si fuera uno solo, hablar de el productor agropecuario como si fuera uno solo, y sin embargo hay diferentes tipos, y esta clasificación es muy importante porque, omití decirlo, según el trabajo de Obchasco, se calcula que el 66% de los productores de la región pampeana son productores familiares. ¿Y qué quiere decir eso? Que hay predominancia de la mano de obra familiar. La unidad de consumo en estas unidades familiares, esto es central, está ligada a la unidad de producción. Nosotros decimos un sistema familia-explotación. Digamos, no se concibe separado esto, ¿no? Esto es muy diferente a los empresariales, digamos, un productor empresarial tiene ciertas características que hacen que, por ejemplo, el resultado de un año de una explotación
no va a poner en riesgo que sus hijos vayan a la escuela o cosas por el estilo, ¿no? Ni la alimentación, ni nada. En cambio, en los sistemas familiares, esto puede estar en juego. Entonces, tienen una lógica, los productores familiares, de minimizar el riesgo y buscar cierta autonomía, ¿no? No depender tanto de la afuera. Sobre todo, no buscan maximizar el beneficio, como en teoría hacen los productores empresariales. Los productores empresariales maximizan el beneficio, aumentar la diferencia entre costos y resultados de la explotación, aumentando las ganancias, y para eso asumen ciertos riesgos y hacen ciertas inversiones. El productor familiar, que normalmente tiene una baja dotación de recursos, de tierra y de capital, no puede hacer eso. Entonces, normalmente busca no tomar riesgos. Ahora, todos los productores quieren ganar más plata, pero los familiares más vale buscan terminar el año con más dinero, ¿no? Como dice acá, sin poner en riesgo ni la familia ni la explotación. De esto hay varios trabajos en la Argentina de esto. Acá tengo esto, ahí está, que me molesta. La ganadería familiar tiene características propias que están asociadas al tipo de producción, ¿no? La producción, digamos, está el ritmo de la familia, el ritmo del trabajo está asociado al ciclo de vida de los animales. Generalmente es, no tanto en el ovino, pero sí se ve más en el ovino, que son a plazos largos, la producción es a plazos largos. Entonces eso hace pensar que los ganaderos son conservadores. Pero además hay que decir que constituyen sistemas de una complejidad mayor que la agricultura. Normalmente se piensa, después lo vamos a ver un poquito más, pero se piensa que la agricultura tiene una complejidad muy grande porque se moderniza, y en realidad es al contrario. Los sistemas ganaderos son muy complejos y requieren un gran conocimiento para manejarlos. Además, como decía, con esto de los ritmos de vida, de los animales, es un estilo de vida. Y es una actividad de muy difícil tercerización, sobre todo la cría, ¿no? Bovina u ovina, es difícil tercerizarlo. En cambio, la agricultura moderna, digamos, también se necesitan conocimientos profundos, pero sobre ciertos temas, ¿no? Y son menos complejos. Normalmente, en muchos casos, el productor no maneja todo el sistema y tiene que recurrir a los técnicos para poder resolverlo, cosa que en la ganadería no es tan así, digamos. Generalmente el ganadero tiene suficientes conocimientos para manejar el sistema sin recurrir a los técnicos, salvo casos extremos. Eso se da más en sanidad y ese tipo de cosas. Pero. Por otro lado, el trabajo en ganadería, que es cotidiano, ¿no? Y tiene ciertas rutinas, en la agricultura desaparece esto y se hace muy estacional. Se ahorra mano de obra y es posible tercerizar la actividad, digamos, lo que ha pasado, ¿no? Yo recurro a otras personas para que hagan el trabajo y a veces incluso que hagan todo el trabajo. La modernización, simplificación aplicada a la agricultura, como decíamos, es de difícil aplicación a la ganadería.
los conocimientos profundos y complejos de los ganaderos son de difícil sustitución, porque detrás existe un know-how, un saber hacer, un savoir-faire, lo digo en todos los idiomas que sé, que puedo decirlo, porque realmente los ganaderos son gente de mucho conocimiento y de muchos conocimientos. Conocen muy bien sus sistemas, no solamente su explotación, sino la actividad, como para desarrollarla, la actividad, los mercados, para dentro de sus cortas posibilidades desarrollarla lo mejor posible. Por otro lado, voy a citar a Darré, que es un sociólogo francés que trabajó en Francia sobre todo la ganadería familiar, el desarrollo, ¿no?, de la ganadería familiar en regiones menos favorecidas de Francia. Y él decía que los productores familiares razonan a partir del potencial de provisión de la explotación y de la seguridad de la familia. Mientras que los técnicos, el modelo modernizante diríamos, razonan a partir del potencial de lo que se puede producir. Esto tiene que ver con esta lógica que decíamos de lo importante que es mantener a la familia y no poner en riesgo ni familia ni explotación. Y por otro lado, ¿por qué los técnicos muchas veces los técnicos muchas veces consideramos extremadamente conservadores a los productores, o no entendemos su razonamiento, o no nos entendemos con los productores, ¿no? Tenemos otra forma de pensar muchas veces, cosas que debemos rever. Ahora voy a hablar, hay muchos trabajos que estudian los sistemas ganaderos familiares. Desde la década del 90, yo he visto muchos en la cuenca del Salado, porque tenía más intereses en la cuenca del Salado, pero hay en otros lugares también, donde con distintos objetivos finalmente salen descripciones de sistemas que dan una cosa parecida a lo que voy a hablar ahora, de este trabajo que hicimos con Vilelo de la Universidad del Centro, técnicos del IPAF y de la Cuenca del Salado. Ahí se habla que hay sistemas tradicionales, mal llamados tradicionales, pero digamos son los sistemas menos intensificados, donde hay una gran, la tecnología que se aplica es de proceso. Hay sistemas más modernizados, intensificados, donde se aplica más tecnología de insumos, y ahí es lo que estamos los técnicos normalmente detrás de esto. Y por otro lado, la hipótesis de este trabajo era que había sistemas tradicionales alternativos, sistemas intermedios, que se reciclan para mejorar sin perder las condiciones básicas originales de los sistemas tradicionales. Pero ando mal voy con esto. Y entonces se analizaron 6 sistemas productivos familiares, teniendo en cuenta lo que era la producción, digamos, el sistema productivo y la familia, del norte de la cuenca del Salado, que iban de 100 a 500 hectáreas. Porque hay que decir otra cosa, lo familiar no tiene necesariamente que ver con la superficie, ¿no? Tampoco en el fondo lo empresarial. Yo he tratado con productores ganaderos de 1000 hectáreas
que eran familiares, y he tratado con productores ganaderos de menos de 100 que eran empresariales. Entonces, en este trabajo, analizando distintas variables que tenían que ver con la intensificación, con la aplicación de tecnologías, se ve que todas las explotaciones analizadas están lejos del sistema moderno, ¿no? Como se definió hasta ahora, digamos, usando el parámetro de la agricultura como extremo, así, digamos, de altos insumos. Están lejos, pero aparece un tipo de productor, que era ese intermedio, que conservando las características fundamentales de los tradicionales, pero las combinan con ciertas prácticas que responden mejor al aumento de productividad y de carga animal que se requiere, por ejemplo, en ese momento. Digo esto porque se cumplen, con esto se cumplen, con este tipo de productor se cumplen las condiciones necesarias para que el sistema perdure. Es más productivo, pero a la vez tiene más flexibilidad, ¿no? Entonces, así esta combinación de elementos de los tipos extremos, tradicional y moderno, les permite adaptarse tanto a eventuales crisis de precios o climáticas como al contexto general. Entonces se comprueba que echando mano al conjunto de conocimientos y habilidades, al saber hacer propios o heredados que se poseen sobre el conjunto del sistema familia-explotación, se puede diseñar sistemas que no siguen la lógica de la modernización, sino que más bien se reciclan conservando los principios de los que fueron concebidos originalmente, demostrando capacidad de adaptación a las condiciones cambiantes de cualquier índole y por ende logrando una mayor estabilidad. Los ganaderos familiares, como decíamos, viven en el territorio, tienen saberes profundos, complejos sobre su sistema y la actividad, se constituyen un patrimonio, una riqueza muy importante, tienen gran capacidad de adaptación, pero son cuidadosos al introducir cambios en su sistema productivo, que son cosas que a los técnicos nos inquietan, digamos. Por eso, solamente un corto comentario, digo que para la innovación, para innovar con los productores ganaderos familiares, hay que diseñar estrategias de intervención que reconozcan el conocimiento y la experiencia del productor familiar. Estamos, digamos, muy lejos, tenemos que estar de bajar, transferir solamente tecnología. Hay que aumentar el diálogo con el productor familiar, pero a la vez hay que favorecer el diálogo entre pares. Y esto es favorecer la creación de grupos tipo Cambio Rural, pero también estudiar más las redes informales de diálogo que existen y que habría que ver cómo se pueden utilizar, digamos, para mejor, digamos, utilizarlas para la innovación, ¿no? Y por otro lado, hacen falta políticas de apoyo estatales, pero las políticas de apoyo para estos productores no necesariamente son el crédito. Muchas veces se habla de apoyar a la producción agropecuaria con créditos, que normalmente estos productores, porque no quieren asumir riesgo que pongan, que justamente pongan en riesgo la familia y la explotación, no van a tomar. Entonces hay que buscar otras formas de apoyo de diverso tipo, que algunas ya están digamos, en ejecución, los vemos
sobre todo los productores agrupados que tienen subsidios bastante importantes, pero yo creo que hay que aumentarlo. Bueno, no sé cuánto me falta, Andrea, pero ya estoy terminando. No, todavía no. A modo de conclusión voy a decir dejarles un texto que escribimos con un francés, Benoît Dedier, en el 2008, después de escribir un artículo sobre los riesgos de las explotaciones de ganaderas familiares en relación a la sanidad. Era otra historia, pero viene a cuento. Y dice, estos sistemas productivos, sistema, familia, explotación, no debieran ser calificados utilizando los criterios normalmente usados para los productores empresariales, tales como la eficiencia en la utilización de mano de obra o la rentabilidad, por ejemplo. La adaptación a las circunstancias naturales, económicas y culturales en la que se desarrolla ese sistema, tanto como los mecanismos de funcionamiento para la adaptación a vicisitudes y crisis de diverso tipo que lo afectan, son cuestiones para lo que cada uno de esos sistemas familiares fue diseñado. Son sistemas